Entonces, bueno, para honrar el tiempo de los que llegaron y ya estamos aquí, entonces voy dando inicio a la sesión. Como saben, hoy tenemos un invitado muy especial y bueno, él es Milan Sahu, es Building Data Platform en kavak.com, ingeniero de datos profesional certificado por Google y profesional experimentado en Data Tech Stacks de AWS. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida y también le doy la palabra. Muchas gracias, Jessica, y también bienvenidos a todos que unieron. Espero que ustedes van a aprender algo y también cualquier duda o pregunta sobre el tema, voy a intentar resolver las dudas, ¿no? Y antes que voy a empezar, quería comentar que mi acento de español es poco más raro, entonces así no pueden entender algo que tema que estoy charlando, o si estoy hablando más rápido, por favor, coméntame en el chat y voy a intentar ir más despacio posible, o voy a intentar hablar tal vez con, ah, con las, o más bien voy a buscar las palabras correctas. Ok, y sí, como Jessica comentó, yo estoy trabajando, yo vivo en Ciudad de México y trabajo para una empresa que se llama Kavak, que está dedicado hacia a compra y venta de coches seminuevos, ¿no? Y estoy trabajando desde más de 10 años en área de tecnología, pero mayoría del tiempo en área de datos. Ok, y mi rol es más bien inclinado hacia desarrollar las infraestructuras de datos, entonces estoy asegurando que las tecnologías que estamos montando por aquí pues, son correctas y también resuelven los problemas que queremos, ¿no? en la empresa. Bueno, ok, con eso creo que podemos podemos empezar. Pues, nuestra tema el día de hoy es cómo podemos empezar a desarrollar ah, con inteligencia artificial o también las language models que um, en nuestros proyectos, ¿no? O puede ser nuestras empresas o los proyectos que estamos trabajando dentro de nuestra empresa, ¿ok? Y voy a compartir mi pantalla para que puedan... Okay. Un minuto, por favor. Ya pueden ver, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. No, voy a rotar entre diferentes tabs, entonces no voy a, tal vez voy a dejar en slideshow. Pueden ver las letras, correcto. Sí, sí podemos ver. Esto tiene que salir. Muy bien. Empezamos con un meme. Esto realmente yo puedo comunicar mejor porque mi español es un poco más débil. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Si pueden ver, mi rol está un poco más inclinado hacia Data Platform. Entonces, con la nueva moda de inteligencia artificial o todas las cosas que está como nueva que está pasando. Entonces, también me llama mucho la atención. Y veo que realmente no es un hype, puede resolver problemas puede resolver problemas rápido y también una forma más optimizada, ¿no? Entonces, pero tenemos que buscar una forma optimizada donde debemos implementar y cómo debemos implementar, ¿no? Inteligencia artificial no va a resolver todos los problemas, pero va a resolver unos casos de uso realmente vale la pena ver cómo podemos implementar, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos aprender hoy? Okay. Vamos a aprender qué es una Generative AI y también cómo debemos, qué cosas realmente construye una Generative AI application, ¿no? ¿Cuáles las cajitas que debemos, uh, cuáles las cajitas que debemos, qué pertenencias hacia construir cuando estamos construyendo una aplicación generativa? Okay. Y otra vez también vamos a intentar entrar los conceptos y cualquier duda durante ese tiempo, por favor, avísame, porque los conceptos básicos son súper importantes y con eso ustedes pueden construir tal vez una aplicación un poco más grande y más robusta. Ok, y aquí también vamos a empezar con un demo y este demo que va a dar, esto demo va a dar, ustedes pueden preguntar en cualquier idioma, va a dar resultados sobre un dataset que está dentro de un PDF o un HTML. Ok, entonces voy a intentar explicar qué herramienta se utilice, por qué utilice y cómo ustedes pueden replicar igual. Ok, y next steps es realmente cómo
ustedes pueden empezar después de esta meetup y o pueden empezar tal vez ver un demo o construir un demo o tal vez construir un POC adentro de su proyecto. Cool. Muy bien. Siguiente parte es, ¿qué es un Generative AI? Pues realmente Generative AI puede construir como cosas nuevas que tal vez no existen, ¿no? Por ejemplo, si un texto, un grupo de textos que no existe, no es como que ustedes dieron un set de input, por ejemplo, yo voy a decir yo soy un programador, pero sí el modelo puede generar yo soy un programador en ABC, estoy trabajando en una empresa ABC, ese tipo de cosas como nuevas cosas que puede generar, realmente es pertenece una parte de Generative AI. Okay, y no solo textos, puede generar como imágenes, pueden generar como voz y también puede generar como vídeos. Okay, y entonces las cosas y este ambiente está realmente creciendo, entonces ustedes van a ver más cosas alrededor de este dominio. Pero hoy vamos a dedicar sobre como generación de texto. Okay. Aquí agregué en inglés para que tal vez es como más claro, o hay unas cosas tal vez no estoy pronunciando bien, entonces dejé aquí en inglés, pero si ustedes no entienden una parte o las palabras, por favor me avisen. Cool. Okay. ¿Qué tipo de aplicaciones pueden construir? Realmente las primeros que pueden construir como chatbots avanzados. Antes, ¿qué estaba pasando en chatbots? Sí, pueden escribir, pero tienen que escribir cuál es el intent del usuario, ¿no? Si estás feliz, si estás como triste o qué quieres exactamente necesitas. Pero aquí con Advanced Chatbots los modelos pueden entender cuál es el intento con más detalle para que el modelo o la aplicación pueda tomar más decisiones, ¿no? Y segunda parte, pueden generar un summary de un texto. Por ejemplo, si están viendo un contrato que pertenece tal vez 20 o 30 páginas y este modelo realmente puede generar un parte de, por ejemplo, de 5 puntos sobre todas las páginas del contrato, ¿no? Y también pueden traducir hacia otras lenguajes y también pueden utilizar esto para editar imágenes y hay diferentes aplicaciones que ustedes tal vez seguramente están viendo en internet y ese tipo de aplicaciones pertenecen hacia este grupo de aplicaciones o este grupo de inteligencia artificial, por ejemplo, que estamos llamando Generative AI, ¿sí? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué palabras vamos a aprender? Una vamos a aprender embeddings. Okay. Otra vamos a escuchar mucho las language models o voy a intentar explicar tal vez LLMs. Ok, voy a decir mucho contexto. Y voy a decir prompt y generative AI como estoy diciendo y también cuál es el parámetro. Entonces, estas palabras son nuevas, pero no duden, yo voy a intentar explicar más cualquier palabra nueva que estoy intentando explicar aquí. Okay. ¿Qué es un Large Language Model? Realmente, Large Language Model es adentro de un dominio de pueden decir como Machine Learning, ¿no? Entonces, si la gráfica es anterior, pueden ver es Machine Learning y después adentro hay un dominio mini, es Deep Learning y abajo de eso tenemos como las Language Models. ¿Y qué consiste adentro de las Language Models? Que estamos entrenando un modelo con bastante cantidad de datos. Ok, y estos datos, una vez que está entrenado, puede generar o puede hacer diferentes tareas. Ok, y de estas diferentes tareas, como comenté, puede hacer un summary de un grupo de texto y también puede hacer, um, puede entender qué significa tal vez un párrafo de texto y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos tal vez bueno, si los textos no solo tienen que ser en inglés, si está en diferentes idiomas también puede entender. Entonces entonces estos realmente las language models, una vez que está entrenado, realmente eso resuelve muchísimos problemas. Entonces ustedes van a ver que tiene bastante parámetros, y las language models puede tener como más de millones hasta billones de parámetros. Vamos a regresar qué es un parámetro, pero por ahora, si usted para dar un contexto, es un subdominio adentro de Machine Learning que realmente entiende los idiomas y también da respuestas basadas de los inputs del usuario, ¿sí? Cool. Entonces, sí, esto cajita que seguramente ustedes vieron, eso realmente quería decir qué significa. Por ejemplo, si utilizaron ChatGPT, ustedes pueden ver
hay tres cosas, ¿no? Ustedes preguntaron algo y dio respuestas como tal. Pero aquí, entonces, primero es el usuario que escribe, realmente es un prompt. ¿Okay? Entonces, prompt puede tener una pregunta o puede tener ciertos contextos también. Por ejemplo, si quiero preguntar, hey, prepárame tacos de cierta harina o cierta carne. Entonces, yo puedo dar detalles sobre esta carne o los ingredientes. Y basado de eso, el resultado se llama output del modelo va a cambiar. Y aquí sí pueden ver qué modelo realmente está utilizando, ¿no? Entonces, es un screenshot de ChatGPT, pero quería decir qué significa cada uno adentro de esta interacción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a regresar. Como comenté que te vamos a aprender diferentes palabras, entonces quería dar contexto sobre estas palabras. Entonces, ustedes van a ver tokens. ¿Qué significa tokens? Ok, tokens es realmente unas entidades chiquitos de una frase. Entonces, pueden ver si el texto dice que explícame cómo puedo preparar tacos paso por paso. Entonces, pueden ver cada uno, por ejemplo, explain me how to prepare es uno de las tokens. Entonces, si van a ver aquí, es un punto también full stop, es realmente está contando como una de las tokens. ¿Y por qué yo agregué aquí tokens? Si voy a regresar aquí, entonces ustedes van a ver cuando están utilizando ChatGPT o otros modelos, están cobrando y también están procesando datos por tokens. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden pedir, hey, prepáreme los tacos step by step, pero no va a escribir un libro. Tiene una limitación de cuántas palabras va a escribir. Y tokens es el formato que está midiendo. Entonces pueden ver que tal vez ahí voy a mostrar cuánto es la limitación de cada modelo. Por ejemplo, aquí tenemos un screenshot y estas letras, no sé si pueden leer, pero letras que dice que cada modelo tiene un max token. Por ejemplo, en este caso es 8192 de GPT-4, ¿no? Y hay otro modelo de, por ejemplo, GPT-4 32K tiene 32,000 tokens. Entonces, estos tokens puede traducir hacia cuántas palabras el modelo va a entender y también va a escribir. Si van a dar más de esto, no va a entender, tal vez va a rechazar. O puedes hacer también, puedes solucionar para dar otros resultados que no hace sentido. Ok, entonces tenemos que estar súper cuidadosos o entender muy bien qué son las tokens. ¿Me entendieron hasta aquí? Voy a parar un momento para ver si hay preguntas. Cool, ok. Entonces voy a continuar, pero el token es súper importante, ¿no? Otra vez los parámetros. Okay. Si ustedes van a ver que, o si están escuchando, qué modelos liberaron, por ejemplo, Facebook está liberando Llama, ¿no? Y también si OpenAI está liberando GPT-4, no sé, GPT-5. Entonces pueden ver cómo realmente, y cada uno tiene diferentes especificaciones, ¿no? Una de esto es parameters. Entonces, parameters realmente es, no podemos controlar como tal, por ejemplo, nosotros podemos controlar los tokens, pero cuando están entrenando, realmente estos parámetros son variables internas del algoritmo que está, está aprendiendo durante el entrenamiento, ¿sí? Entonces, las language models, como comenté, tiene que tener millones hasta billones de parámetros. Y dos de aquí, yo agregué realmente dos nombres, por ejemplo, Llama 2 y también GPT-3, y ustedes pueden ver los parámetros que tiene, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Esto significa que más de los parámetros, o hasta ahora, um, la investigación que está continuando, si pueden ver estos parámetros, puede mayor número de los parámetros realmente está ayudando para que el modelo pueda entender más textos o contextos sobre textos, pero no tiene que tener como una uh, línea que, hey, si voy a agregar más parámetros o el modelo tiene más parámetros, entonces tal vez va a funcionar mejor, pero más o menos eso es la dirección que la industria estaba moviendo hasta ahora, pero después tal vez hay ciertos como investigaciones que estás haciendo que tal vez menos número de parámetros también puede resolver mejor. Ok, pero por ahora eso
Eso es la forma que los modelos están como creciendo. Más número de parámetros y más datos que está entrenado, está funcionando mejor. ¿Ok? Otra palabra que vamos a utilizar se llama embeddings. Okay. Embeddings, ¿por qué es necesario? ¿Qué es embeddings? Embeddings realmente eso es la forma de podemos convertir textos hacia números. Okay. Y números adentro de una vector space. Cuando diciendo vector space es, no sé, espacial de vector, algo así. Entonces, ¿qué pueden? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, si pueden ver que, hey, what's up? Y, hey, how is going? How are you? So, todo dice como casi como estás, ¿no? Entonces, si voy a convertir estos textos hacia un embeddings o hacia números, entonces en mi espacio o en mi dimensión pueden ver, están quedando en similar lugares. Ok, ¿qué significa? ¿Qué valor puedo llevar cuando estoy convirtiendo estos textos hacia números? Realmente eso ayuda cuando quiero extraer informaciones similares. Ok. Si ustedes recuerdan que cuando estoy hablando sobre tokens, estos tokens, eso es las limitaciones, ¿no? Entonces, yo no puedo guardar todos los libros, tal vez en la misma, no puedo enviar adentro del mismo modelo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estos embeddings realmente pueden ayudarme para sacar los registros o los datos que es necesario y también similar que la pregunta que estoy haciendo. Entonces, aquí ustedes pueden ver, hay un como gráfico. Tiene tres, por ejemplo, estos que están azul, parece las dimensiones o embeddings similar números, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, si estoy buscando sobre Boston, tal vez me va a dar estos tres resultados o estas dos frases. Hay más cosas puedo compartir con ustedes que cómo pueden ver cómo estamos cambiando los textos hacia números y cada uno tiene como ciertas peculiaridades. Entonces, para entender embeddings es súper importante. Ok, por ahora. Ok, muy bien. Entonces, aquí voy a regresar poquito hacia... ¿Pueden ver mi nueva planta? Espero que sí. Entonces, aquí voy a compartir, por ejemplo, tal vez en la inicial, cuando están empezando con las language models o generative AI, pueden pensar que el modelo funciona así. Okay, que no es cierto, pero voy a intentar explicar qué es eso. Por ejemplo, si tiene un libro grande y ustedes van a pensar, hey, voy a entrenar, voy a enviar esto hacia el modelo y yo como persona puedo preguntar todo, como puedo preguntar y el modelo me va a dar respuesta, pero no es cierto. Ok, si el modelo no está como no tiene contexto sobre este libro, tal vez es privado o tal vez es el libro que usted escribió, entonces no tiene contexto, ¿no? Este modelo. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Aquí pueden ver, por ejemplo, eso es un libro grande, pero si da cuenta que un modelo tiene limitaciones de tokens, casi similar que palabras. Yo no puedo mandar más de, por ejemplo, de 2000 tokens, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo podemos hacer que el modelo tiene el contexto necesario para resolver un problema o una pregunta? Entonces, en este caso, necesitamos que mandar los datos súper necesarios o similares hacia el modelo para el usuario, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué estamos intentando resolver? Por ejemplo, si tenemos un libro y después estamos agregando o estamos convirtiendo estos grupos de textos hacia chunks. Ok, chunks significa tal vez partes. Entonces, en esta partes, yo ahora, en lugar de mandar hacia todo el libro, yo puedo mandar solo una parte del texto que me interesa o al modelo interesa, ¿no? Entonces pueden ver, una vez que tengo estos chunks, yo puedo guardar adentro de una base de datos. Pero si voy a regresar hacia mi contexto que estaba dando sobre embeddings, yo puedo guardar todos los datos adentro de una base de datos, pero yo no sé qué datos son realmente viven cerca, qué tiene más similitudes. Sin saber esto no me sirve por nada, ¿no? Entonces, por esta razón, ¿qué pasa? Yo tengo que guardar en un lugar con formato de números que se llama vectors, y estos vectors yo solo voy a preguntar, yo voy a mandar hacia el modelo el momento que yo necesito,
que yo necesito, ¿no? Entonces pueden ver aquí es el usuario y aquí es el decider, ¿no? Entonces el momento que estoy mandando hacia el modelo o una pregunta, entonces también voy a buscar si hay ciertos documentos o ciertas partes del texto exista dentro de mi base de datos. Ok, basado en eso voy a voy a modificar mi prompt. Prompt es la como input que vamos a dar al modelo para que pueda dar una respuesta, ¿no? Entonces prompt es la pregunta con contexto sobre los documentos que estoy enviando, ¿sí? Regresando hacia... Perfecto. Ok, entonces, si ustedes aquí realmente el modelo, perdón, el demo que vamos a ver, más o menos similar dirección que tenemos aquí. Por ejemplo, voy a repetir, tenemos un libro, PDF o HTML, estamos intentando dividir hacia diferentes partes y vamos a guardar en una base de datos que se llama Vector Database y intentamos mejorar el prompt con los contextos que tenemos basado en nuestro libro o nuestra PDF, ¿no? Y el modelo, el momento de preguntar algo, entonces el modelo va a tener con más contexto y va a dar los resultados que estamos buscando en diferentes idiomas. ¿Ok? Entonces voy a intentar explicar qué tools también vamos a utilizar. Ok, hay bastante palabras nuevas. Una vamos a utilizar Google Colab. Es un notebook en línea que Google nos provee y es más fácil también para compartir. Entonces también voy a intentar compartir estos recursos para que ustedes tienen. Okay, otra es Coger. Realmente es una de las empresas que construye, creo que construye los modelos como foundationals. ¿Y qué significa? Es que ustedes pueden pensar que realmente es una de las empresas, por ejemplo, de OpenAI, Meta o Google, que están construyendo como modelos base. ¿Y por qué elegí Coger en lugar de utilizar OpenAI? Es realmente me permitió para no guardar mi, ¿cómo se llama? Tarjeta de crédito y también para ustedes no vamos a necesitar utilizar nuestra tarjeta de crédito. Entonces, y también con eso, sin dar estos datos, podemos sacar el API key para utilizar sus modelos. Entonces, esas son las dos razones que elegí Coger, ¿no? Y segunda parte es LangChain. LangChain es otra librería, es open source y ambos. ¿Y qué es que realmente estamos utilizando LangChain? LangChain vamos a intentar utilizar para que podamos bajar la complejidad de construir un producto con las language models. Entonces, ¿qué tiene? Realmente pueden ver, yo puedo conectar con base de datos o yo puedo conectar también con un fuente de datos y yo puedo dejar los datos como la formato que yo estoy necesitando. Y también puedo conectar diferentes preguntas para sacar tal vez ciertos resultados. Hay bastante cosas que podemos hacer con LangChain y eso es una de las librerías súper populares para construir aplicaciones con Generative AI. Entonces, yo estoy recomendando como súper fuerte que empiecen a ver cómo funciona esta librería. No es la única librería que vamos a necesitar o ustedes van a necesitar, pero va a ayudar un montón. Okay. Otra parte, si ustedes van a ver, es como Quadrant. Es una de las bases de datos vector que vamos a utilizar aquí. Y es casi similar que Chroma o puede ser otras vector de base de datos que están utilizando, pero por ahora vamos a utilizar Quadrant. Ok, todos son, Coger no tiene como así open source como tal, pero estos dos son open source y pueden utilizar. Ok. Y también, como comenté, Google Colab, que también podemos compartir el notebook para que ustedes pueden replicar también. Y todos no cuesta nada y ustedes pueden hacer de su propia compra. Cool. Ok. Y ahora creo que podemos empezar con un demo. Ok. Entonces, yo empiezo y espero que todo va a funcionar bien porque el demo no tiene mayor complejidad, pero puede que no podemos conectar con el modelo o algo pasa, entonces voy a estar como cuidadoso. Entonces vamos a regresar hacia el demo. Okay. Sí, creo que no conectó. Entonces, cuando ustedes van a conectar primera vez, realmente va a tomar poquito tiempo. Si ustedes van a ver, va a dar un... Voy a intentar subir poquito más. Un poquito más grande para que puedan ver. Ok, y hoy que vamos a construir, o más bien que vamos a reconstruir. Estos demo realmente esta parte del sistema de Coger
pero yo intenté como cambiar poquito para que adopta mejor para nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a construir aquí? Vamos a construir un sistema donde podemos preguntar o hacer búsqueda en diferentes lenguajes, pero los datos que vamos a buscar está en inglés. Entonces, si ustedes van a ver, por ejemplo, eso es la fuente que vamos a buscar, ¿ok? Y eso es una de las, tal vez, charlas que Steve Jobs dio en 2005. Y con esto, texto, yo me voy a preguntar, hacer diferentes preguntas en diferentes idiomas. ¿Y cómo funciona esto? Y ustedes van a ver, primero hay dos cosas que vamos a hacer, ¿no? Tiene ejemplo 1 y tiene ejemplo 2. Y la que justo pregunte sobre Steve Jobs o explique sobre Steve Jobs es parte de ejemplo número 2. Y siguiente parte es Basic Multilingual Search. Yo tengo un texto y sobre este texto, que es un dataset de TensorFlow, es otra, otra tool de Deep Learning, pero no vamos a entrar por ahí. ¿Y qué significa? Tengo lista de documentos que quiero hacer query, pero con diferentes idiomas. Puede ser español, o puede ser francés, o puede ser otro idioma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora voy a instalar las librerías que necesitamos. Entonces, como expliqué para ustedes antes, que necesitamos Coher y necesitamos Langchain y después necesitamos Quadrant y también unas librerías como, por ejemplo, esto es de TensorFlow y otra es dependencia de utilizar mi variable de ten, ¿no? Y espero que ustedes estén utilizando Python o están acostumbrados un poco sobre Python, pero si no entienden algo, por favor escriban en el chat. Cool. Creo que veo una pregunta, voy a parar aquí. ¿Los tokens son parámetros? No. Los tokens son las inputs, por ejemplo, las cosas. Bueno, voy a regresar para explicar mejor. Ya. Entonces, estos son tokens. Correcto. Cuando están dejando una frase, el número chiquito, por ejemplo, número chiquito, ¿no? Por ejemplo, pueden decir como una palabra puede ser un token. Okay, eso es la unidad tal vez más chiquito que pueden decir y están llamando tokens. Pero parámetros realmente son internos y eso es estos y no tenemos ningún control para cambiar. Nosotros como usuarios. Pero sí, las sistemas que están entrenando pueden cambiar, pero hasta ahora no podemos cambiar los parámetros y no son iguales. Cool. Yeah. Regresando hacia el demo y pueden dejar las preguntas por ahí. Entonces, yo voy a intentar hacer como ciertos inputs. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y realmente estoy intentando buscar, perdón, voy a utilizar una de las métodos para hacer embeddings. Y también voy a utilizar para, ¿cómo se llama? Repartir el texto completo para que pueda guardar en mi base de datos y también puedo hacer embeddings de estos textos que estoy dejando. Y también voy a hacer import del base de datos que voy a utilizar y también los loader que voy a utilizar porque una vez que estoy sacando o estoy descargando datos de esta HTML, lo voy a guardar en el formato texto. Okay. Entonces, ¿cómo funciona este demo? Yo tengo mi API key que está guardado por aquí. ¿Y ustedes cómo pueden sacar uno? Entonces, yo guardé en el formato de NB, pero ustedes pueden entrar hacia Coher y tienen que registrar por aquí. Y aquí pueden ver una sección que se llama API Keys. Y pueden generar uno para trial, ¿no? Entonces, en este caso, pueden generar un key para utilizar, ¿sí? Y también pueden generar tal vez más de uno, pero tiene ciertas limitaciones, que no pueden hacer 5 llamadas por segundo o algo. Entonces, pero por ahora está bien para nosotros. Entonces, una vez que tengo esta, yo voy a guardar adentro de mi archivo de environment para que pueda utilizar. Entonces, voy a correr esto. Y como comenté, pues multilingual search, ¿qué significa eso? Que tengo un documento o un par de documentos y voy a hacer un query y eso va a regresarme el documento que es más cercano de la pregunta. Ok, entonces para esto, y eso pertenece hacia ejemplo número 1. Ok, ¿qué significa? Voy a utilizar
un dataset y voy a guardar. Y después voy a preguntar con tal vez ciertos, mi propio lenguaje, puede ser español o puede ser francés. Y después este documento me va a enviar los documentos o los textos que está guardado más similar que mi pregunta. ¿Ok? Eso es la pregunta, perdón, ejemplo número 1. Y después aquí, ¿en qué estoy haciendo? Como comenté, estoy intentando hacer un import. Eso va a tomar poquito tiempo. De ciertos documentos. ¿Y cómo parezca estos documentos? A ver. Ya. Los documentos va a aparecer así, que tiene 3 campos, entonces, pero todos están en inglés. Entonces pueden ver el texto y mayoría son las preguntas, pero tiene más datos test, ¿no? Entonces yo descargué todo y creo que más o menos 3000 líneas. No, vocabulary size es como 800, ¿no? Entonces estas líneas realmente yo descargué con la librería de TensorFlow y esto estoy utilizando, ¿sí? Entonces, Chris, ya, ¿listo? Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando sacar un random para ver qué tipo de datos que estoy sacando. Entonces, ustedes pueden ver que la mayoría son las preguntas y estas preguntas, una vez que tenemos, y vamos a intentar guardar adentro de nuestra base de datos de embeddings. Pero para generar embeddings, y aquí repito, embedding significa estoy convirtiendo textos hacia ciertos números en forma vector. Ok, entonces, aquí por ejemplo, estoy haciendo 2 cosas. Una, estoy generando el embeddings con el modelo de Coher y después estoy guardando adentro de una base de datos de Quadrant. Ok, aquí estoy utilizando nombre de la modelo, por ejemplo, multilingual es 2022-12 y cuando ustedes van a ir hacia el sitio pueden ver qué diferentes modelos disponibles adentro de este sitio web. Y cada modelo está un poco más como hicieron un poco más fit para que ciertos modelos funcionan para embedding, ciertos modelos funcionan para hacer tal vez summary, otros ciertos modelos funcionan para hacer interfaz como chat. Esto va a tomar poquito tiempo porque está haciendo 2 pasos. Una generó el embeddings con el API y después está guardando adentro de base de datos. ¿Okay? Entonces, si aquí estoy solo generando, no más bien, estoy formulando los queries. Entonces pueden ver como 3 queries que estoy mandando y también las lenguajes de cada query o cada pregunta que tenemos, ¿no? Entonces tenemos 3 idiomas por aquí. Sí, voy a parar. Cool. Entonces aquí yo voy a esperar. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a intentar buscar con similar preguntas que tenemos adentro de nuestra base de datos. Okay. Entonces, aquí no estoy utilizando ningún modelo para darme, hey, dame todos los documentos y también generarme respuestas sobre estas preguntas. Solo estoy utilizando base de datos de vector que guarda las textos en un formato de números o vectors, ¿sí? Entonces pueden ver que si mi query es how to get touch with Bill Gates, entonces me dio los resultados sobre Bill Gates, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto yo no conozco por ejemplo, de French, pero me dio los resultados que está guardada dentro de mi base de datos que es sobre Bill Gates, ¿no? Entonces sí va a dar cuenta que eso guarda las vectors en un formato numérico y también entiende cuando tenemos las preguntas o frases que son diferentes lenguajes. Entonces, estos vectors que generó el modelo en paso anterior realmente son similares que cualquier idioma que puedes tener. Tal vez los textos son diferentes. Por ejemplo, en inglés es how are you, en español es cómo estás, ¿no? Entonces, las palabras o las letras son diferentes, pero el sinónimo entre estos lenguajes son muy similares y los vectors están muy similares. Por esta razón me está regresando los textos muy similares, ¿no? Y regresando hacia el segundo ejemplo. ¿Okay? En segundo ejemplo, ¿qué vamos a hacer? No solo vamos a preguntar, realmente vamos a mandar hacia el modelo y vamos a intentar recibir un resumen.
Ok, entonces es un paso adelantado. ¿Y aquí qué está pasando? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, como comenté a ustedes, a ver, por- el texto que vamos a utilizar es este texto em, que es sobre Steve Jobs o un charla que Steve Jobs dio. Intentamos buscar en diferentes lenguajes sobre el texto que está aquí, ¿sí? Entonces, está pasando aquí, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a descargar. Y es un comando para descargar el archivo de este formato HTML y me guardo en un formato de TXT. Ok, y ahora ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando el LangChain para repartir completamente el texto hacia diferentes chunks de 500. Ok, tamaño de 500. Entonces, una vez que tengo los chunks, y voy a generar embeddings, como hice en paso anterior. Ok. Y una vez que tengo estos embeddings, estoy guardando en mi base de datos, si ustedes recuerdan en la arquitectura que monté, ¿no? O que mostré a ustedes, ¿sí? Y aquí, si ustedes van a ver, ahí estoy formulando las preguntas, ¿sí? Voy a esperar hasta que se completa. Entonces, aquí estoy preguntando, hey, ¿qué preguntas vamos a preguntar hacia el modelo? Y aquí llegó el prompt. Entonces, estoy diciendo, hey, aparte de las contexto que voy a dar de mi documento y el pregunta que justo aquí formulé, también tienes que explicar cierta manera. Si te voy a preguntar sobre el texto, si el texto no contiene ninguna de los datos que pregunte, entonces puede decir que dices que no es disponible, ¿no? Entonces un check. Y aquí pueden ver que estoy generando en prompt template. Estoy utilizando LangChain otra vez. Eso realmente facilita bastante para construir las cajitas de la aplicación. Entonces, ¿qué hice? Voy a repetir los pasos. Un paso que hice embeddings, que convertí, perdón. Primero descargué el documento. Entonces, en su caso, si no están descargando, está en su compu, no es necesario. Y después estoy convirtiendo en diferentes chunks o diferentes como partes. Una vez que tengo estos partes listo, estoy generando embeddings que estoy guardando adentro de mi base de datos. ¿Ok? Y esto es las preguntas que voy a hacer, pero antes que voy a hacer las preguntas, estoy generando una plantilla de mi prompt. ¿Ok? Y esto prompt va a ayudar un montón para, ah, para para tener un par de comportamientos ciertos del modelo. Entonces, por ejemplo, si estoy preguntando sobre algunas cosas y él va a dar como, hey, resultados más o menos similar, o también si no encuentra los resultados, o por ejemplo, si voy a preguntar sobre tacos, entonces no, va a decir que hey, no encontré nada en el documento inicial, ¿sí? Entonces, aquí creo que ustedes saben más o menos, es un similar formato que ChatGPT, que ustedes están generando contexto y diseñando el prompt para darle la respuesta, ¿sí? Y aquí que estoy utilizando, si va a dar cuenta, cambio poquito. Estoy utilizando un modelo que se llama Command Nightly, que es diferente que cuando estoy haciendo los embeddings, ¿no? Entonces pueden ver, aquí estoy haciendo una iteración sobre las preguntas que tengo. Entonces las preguntas que tengo, dos preguntas, pero son de lenguaje inglés, pero para ver cómo está funcionando, ¿sí? Ok, creo que no corrí, está. Entonces mando el error. Y tengo el prompt está definido. Ahora voy a mandar a hacer iteración sobre las preguntas y vamos a ver cómo comporta el modelo. Entonces, pueden ver, ¿verdad? Mi pantalla. Voy a responder esto de prompts, perdón. Pero por ahora vamos a continuar. Si pueden ver, si no pueden ver, por favor, avísame. Okay, los textos. Entonces voy a subir un poquito. Entonces pueden ver, mi pregunta es, what is the key lesson from this article? ¿Cuál es el como punto clave? Y la respuesta es that it's important to trust in its own instincts. Okay, entonces generó esta frase. Pero como generó, realmente, primero hizo la búsqueda adentro de mi, ¿cómo se llama?
mi base de datos de vector, y después que pasamos todo, él utilizó estas fuentes para generar la respuesta, ¿sí? Y siguiente, por ejemplo, pregunté, hey, ¿qué dice about Michael Jackson? Entonces, mi documento nunca era sobre Michael Jackson, ¿no? Es sobre Steve Jobs y su charla. Entonces digo que, hey, no tengo la respuesta disponible, pero intento buscar similares. Ok, entonces envió estos documentos hacia el modelo, pero el modelo decidió que no utilizar estos documentos que parecen similares o más o menos similares. Entonces hay dos cosas, ¿no? Entonces cuando están construyendo una aplicación realmente tiene que tomar cuenta, tal vez el vector base de datos va a encontrar cosas que están más cercano y otras, por ejemplo, el modelo que tiene que decidir qué contexto debería tomar o qué contexto no sirve. Ok, aquí llega, por ejemplo, si un contexto no sirve y el modelo utiliza, entonces va a solucionar tal vez. Ok, o va a dar los resultados que ustedes no esperan. Entonces eso es súper importante para verificar o las cajitas que pueden como mover ciertos o ajustar más bien las cajitas para dar ciertos resultados. Y eso ustedes pueden hacer como prueba súper rápido para un POC o puede ser una propuesta en ChatGPT. Pueden ver si, hey, mi prompt es cierto formato y mi respuesta está dando es súper diferente. Entonces pueden hacer ese tipo de ajustes. Y el modelo funciona más o menos similar, ¿no? En dirección. Ok, entonces esto realmente inicial estaba en French, pero si pueden ver, este idioma es bien diferente, ¿no? Entonces yo pregunté en hindi, es un idioma como principal, más bien más popular en India. Entonces yo intenté preguntar, hey, pregunta, y vamos a ver cómo realmente funciona, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver y mandé sobre el hindi, perdón. Creo que me cambie un poquito, por eso está mandando error. Entonces, pueden ver, yo pregunté sobre Whole.art, ¿ok? Yo pregunté sobre Whole.art Catalog y pregunté, pero en lenguaje de hindi. Pero él utilizó esta input para darme resultados en, ¿cómo se llama? Que está guardada adentro de mi base de datos, que es formato inglés. Entonces, eso realmente ha ido un montón, ¿no? Y eso es una de las, bueno, no ventaja, es features de este modelo que entiende más de 100 lenguajes sobre cuando está generando embeddings. Entonces, si están utilizando este catálogo de 100 lenguajes, el documento puede ser cualquier idioma, pero pueden sacar como resultados sobre los datasets que están intentando escanear. En este caso, realmente es nuestra sitio web de la charla de Steve Jobs. Ok, con eso creo que ya completamos el demo. Yo me voy a esperar hasta que tal vez si hay más preguntas adentro de chat. Ok, pero antes ya. Sí, y con eso, a ver, reviso si hay preguntas. Estoy leyendo la pregunta. ¿Hay modelos en cuales los tokens llegan a funcionar con parámetros o solo funcionan solamente con inputs? Sí, es correcto. Los tokens va a funcionar como inputs, ¿ok? Para nosotros. Pero cuando están entrenando, por ejemplo, si entrenaron si ustedes escucharon que muchísima texto muchísima sitio web que está disponible en internet, entonces estos también funcionan inputs, los tokens. Pero parámetros es solo interno hacia el modelo. No, los usuarios no tienen como nada que ver con los parámetros, ¿sí? No sé si eso explica. ¿Hay más preguntas o...? Sí, creo que tenemos más preguntas acá en el chat. Si quieres, te puedo ayudar a leerlas. Dice Carlos Dap, hola Milan, cuando haces una pregunta con embeddings, usualmente te trae solamente lo que encuentra en la información. ¿Cómo hacer que también busque una respuesta en el LLM usado? Por ejemplo, una respuesta del embedding y otra del modelo GPT-4
en caso de OpenAI. Sí, hay ciertas cosas, palancas puedes mover. Okay. Por ejemplo, como la pregunta anterior que hizo, hey, si estas solo utilizamos como tokens como input, es correcto, ¿no? Entonces, token utilizan, voy a intentar explicar aquí. ¿Sí? Entonces, si dar cuenta, hay dos cosas que están utilizando. Una es, por ejemplo, eso es mi modelo, ¿sí? Mi modelo tiene dos fases. Una es fase de training. Y una vez que está entrenando, ¿yo qué estoy haciendo? La empresa se libera, ¿no? Y yo estoy preguntando con mi prompt, ¿sí? Entonces pueden ver, este texto puede tener como 4 trillones de tokens, ¿no? 4, no sé, 40 billones o más, o 400 billones. Entonces, eso están utilizando cuando están entrenando, ¿sí? Entonces el modelo sabe sobre estos 4 trillones de tokens. Y si tú preguntas, te va a dar resultados, ¿sí? Pero imaginas, adentro hay una parte que esta, por ejemplo, es un PDF, que es privado que tuyo. Y esto no pertenece hacia tu 4 trillones de tokens. Entonces no va a dar resultados. Y aquí llega el vector. Realmente el aplicación que justo diseñé, o dije que no buscas o no me das resultados de estos 4 trillones de tokens que tú utilizas, tú aprendiste durante el entrenamiento. Solo dame resultados sobre mi PDF, porque eso me vale. Entonces, por esta razón, no me dio, pero sí voy a decir que, hey, utilizas mi vector, haces un enrichment y también dame los resultados de todos los documentos que leíste durante el entrenamiento, te va a dar más o menos. Sí, mi prompt está diseñando de esta manera. Voy a intentar buscar el chat. Siguiente es que es posible que nos comparta el notebook de Colab. Sí, claro, te comparto. Y realmente eso yo no generé como tal, ¿ok? Mi forma es, yo busqué uno que puedo compartir como más sencillamente y para que ustedes puedan replicar. Eso es la idea. Entonces, si van a entrar hacia Coher, tiene una sección se llama Coher University. Ok, y ahí adentro también es mismo ¿cómo se llama? Mismo notebook está listo. Entonces, si van a buscar también, van a encontrar directo. Pero de todos modos, yo cambié chiquititos cosas, por ejemplo, environment file y también los lenguajes de Hindi, ese tipo de cosas que pueden, tal vez es como ustedes van a encontrar en diferentes lenguajes, pero voy a buscar, por ejemplo, de Cover University, ¿no? Entonces pueden ver la universidad como tal y también las cursos que, perdón, de los documentos que está ahí. Entonces eso va a servir también a ustedes muchísimo y realmente que busque es de la Semantic Guides. Entonces pueden ver las guides y también el notebook está aquí. Ok, pero sí, de todos modos voy a compartir la presentación y el notebook a ustedes. ¿Sí? ¿Hay más preguntas o quieren saber algo que tal vez no está cubierto adentro de eso? Estaré también general. Escuché. Bueno, aquí hay otra pregunta. Nos dice Javier Villasís. Excelente ejemplo, muchas gracias. ¿Es posible que nos compartas el notebook de Colab? Creo que ya dijiste que sí. Sí, sí, ajá, listo. Bueno, no sé si haya más preguntas. Si no, mientras tanto, bueno, nos dice Carlos Dav, ¿cómo poder traer la página del texto? No entendí tu pregunta, perdón. Si nos puedes reformular tu pregunta, Carlos, por favor. Es decir, del documento, ¿dónde encuentras la información? Dice. Ya, si vas a ir al notebook, realmente es el URL. Ok, entonces, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando como un comando de wget y esto que hace es descarga el sitio web como tal hacia un texto en tu ambiente de Colab. Entonces, no hice nada, realmente utilicé ¿cómo se llama? El, 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 el source que está aquí. No sé si ustedes están viendo y tiene la liga y con eso ya puedes descargar y estoy utilizando este texto para hacer chunk y también hacer como
embeddings y después estoy utilizando. Pero lo siguiente cuando buscas información en embeddings. Ok, tú quieres buscar, ok, ¿cómo funciona en base de datos? Ok, embeddings realmente no solo guarda los vectors, también guarda las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los índices. Entonces, basado en estos índices, estoy buscando. Si vas a ir hacia mi ejemplo inicial, ¿dónde está? Si te vas a dar cuenta, eso es mi documentación, ¿no? Que estoy intentando sacar, correcto, de mi texto de input. Pero aquí, una vez que estoy guardando, nunca, ¿dónde está? Nunca estoy enviando al modelo. Estoy diciendo, hey, dame las, ¿cómo se llama? Las textos de mi base de datos. Entonces, realmente sí, con la formato que estoy dejando, mi texto y los embeddings y también índice, yo puedo guardar los textos porque es otro campo. Carlos. Sí, ok, gracias. Nos dice, y había otra pregunta de Paul, más arriba. Nos dice, embedding en sí sería todos los grupos de palabras similares que le permiten a mi modelo ser entrenado. No, no necesariamente. Ok, aquí si ustedes van a ver, no estamos entrenando el modelo, estamos diciendo el modelo para dar inferencia. Ok, entrenamiento está hecho cuando tal vez la empresa entrenó la primera vez. Ok, entonces en este caso, ¿qué estoy diciendo? Estoy mandando más bien el contexto hacia el modelo, todos los contextos que él necesita para entender y me va a dar la respuesta. En este caso es realmente, ¿cómo se llama? El resumen, o en este caso estoy buscando tal vez ciertas respuestas sobre el chunk que mande hacia el modelo. Estoy leyendo de Javier, ¿se puede considerar uso de text embeddings como fine tuning? Sí y no. Fine tuning realmente es parte de, puede decir, que tú quieres que el modelo comporta en cierta manera. Ok. Pero las embeddings que estoy guardando realmente es mi conocimiento, que quiero que el modelo tenga el momento de estar tomando una decisión o está generando los textos. Entonces, como en las aplicaciones no estamos utilizando en cierta manera así, pero en fine tuning estamos utilizando con más, tal vez textos puede decir predefinido, puede decir, o la formato, o los comandos más bien, o la estructura que el modelo debería darme resultados cada vez que estoy mandando hacia unos prompts hacia el modelo. Pero son como casos de uso un poco más diferente. Sí, esto puedes como, ok, estoy leyendo de Carlos la pregunta, ¿cómo puedes entrenar un modelo base hacia fine tuning? Eso puedes hacer y hay ciertos modelos que permiten, ¿no? Entonces, fine tuning realmente cómo funciona es, cuando dice fine tuning, estamos intentando adoptar el modelo que está hecho para casos diversos, ¿no? Por ejemplo, generar textos. Puedo generar muchas cosas. Por ejemplo, generar código o puedo generar, por ejemplo, otro lenguaje o puedo generar un summary. Ese tipo de cosas, sí, sí puedes. Y para esto tenemos que, por ejemplo, es basado de la modelo. Por ejemplo, si ciertos modelos funcionan, por ejemplo, de OpenAI, que te permite que por ejemplo, agregas ciertos ejemplos prehecho y también tiene secciones de fine tuning para sacarlo. Y otras que no está tan como definido, por ejemplo, en este caso no, este modelo que estoy utilizando, pero ciertas maneras tú puedes hacer tweaking, pero como more or less, sí, sí puedes cambiar. Y también open source models, que no comenté aquí, pero si ustedes tienen más contexto, por ejemplo, no sé si conocen Hugging Face. Hugging Face. Ok, en Hugging Face es un repositorio de todos los modelos open source, no solo que están, no, como que es comercial, ¿no? Entonces, estos modelos realmente es más fácil de hacer fine tuning o
más tal vez abierto para hacer como fine tuning de estos modelos. Entonces, recomiendo que ustedes entren en esto y pueden ver qué aplicaciones está hecho basado en los modelos de open source que está disponible por aquí, ¿no? Entonces pueden ver text to image o text to text y también text to video, ¿sí? Bueno, Milan, te quiero pedir si te voy a robar un minutito nada más la pantalla para hacer una pequeña pausa. Sí, solo hay un minuto, ahí tengo un slide. Okay. Sí, Aquí dejo claro. datos. Después de la presentación, sí, tal vez pueden ver el QR y mi perfil de LinkedIn. Y cualquier duda o pregunta, sí, estoy por aquí. Estoy más activo en LinkedIn que mi perfil de Instagram. Entonces, y con eso, muchísimas gracias por unir y también escuchar. Y cualquier duda o pregunta o también recomendaciones, estará genial escuchar. Muchas gracias, Jessica. Sí, gracias. Bueno, les voy a compartir un momento ahora yo mi pantalla. Si es que tienen todavía alguna duda o pregunta para Milan, pues eso podríamos verlo igual. Al finalizar, a ver, creo que... creo que no, a ver. O aquí algunos problemas para compartir mi pantalla, pero mientras tanto les voy a ir contando que por haber asistido a esta masterclass tenemos algunos cursos que están por iniciar. El primero es el de análisis de datos, que va a iniciar mañana justamente, y para ese tenemos un súper descuento del 40%. Les voy a dejar un enlace aquí al final por si es que les interesa recibir más información. Y el segundo es nuestro programa básico de ciencia de datos. Ese va a iniciar el 14 de agosto, que también ya está muy próximo, y para ese tenemos un 20% de descuento. Además, en el caso para quienes quieren un programa empresarial, digamos, o quieren algo mucho más enfocado en una ruta de aprendizaje diseñada especialmente para ustedes, también tenemos esa opción. Entonces les voy a estar dejando dos enlaces diferentes. En el primero es para estos programas, el de análisis y ciencia de datos, y el segundo ya es para ya sea nuestros programas de protección de datos personales o también esta parte que les comento de algo más pues personalizado para sus empresas. Entonces, bueno, eso sería por nuestro lado. Si tienen todavía alguna duda o pregunta, pues es bienvenida, ¿no? Aquí les voy a dejar los enlaces que les estaba comentando. Y bueno, más allá de eso, pues les quiero agradecer su participación y bueno, también obviamente a Milan, que nos instruyó bastante, creo que a todos. Entonces, bueno, eso por nuestra parte. Muchas gracias a Milan y muchas gracias a todos ustedes por asistir.